estamos con la segunda y última parte acerca de la profecía final de Israel, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son el cimiento, la plataforma, la base, el bastión de todas las profecías de Israel. Rápidamente, Daniel se encuentra bajo el imperio persa, comienza a examinar las profecías de Jeremías, descubre que los 70 años de exilio de Babilonia están a punto de cumplirse, se pone a ayunar, se pone a orar, a buscar a Dios con todo su corazón, porque Daniel quería saber qué futuro le esperaba después del exilio a Israel. Todos en el Antiguo Testamento esperaban algo muy importante, que se llama el reino de Dios, el reino mesiánico de Dios, del cual todos los profetas profetizaron. Entonces Daniel quería saber, ¿ya viene el reino de Dios? ¿Ya vamos a entrar al reino de Dios? Cuando Cristo vino al mundo, vino anunciando precisamente, el reino ha venido a ustedes. Pero él estaba hablando del reino espiritual. O sea que todos aquellos que creyeran en mí, dijo Jesucristo, comienzan a entrar espiritualmente al reino de Dios. Y nosotros nos adelantamos a Israel para entrar al reino de Dios espiritualmente. Pero también viene un reino físico que se conoce como el reino mesiánico de 1000 años, que explica todo el capítulo 20 de Apocalipsis y se conoce como el milenio. Así que si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, ya estamos en el Espíritu, en el reino de Dios. Por eso dice Efesios que ya estamos sentados con Cristo. Romanos capítulo 6, ya fuimos enterrados, cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Algo que sucedió hace 2000 años. ¿Cómo es posible que el Apocalipsis haya sido escrito hace 2000 años? El apóstol Juan viaja al futuro 2000 años y ve la guerra del Armagedón, ve la guerra mundial, ve al anticristo, ve al falso profeta. Juan regresa otra vez a donde se encontraba en la isla de Patmos, exiliado en Apocalipsis, y escribe algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. ¿Te están brincando las neuronas? ¿Cómo es posible que pueda encontrar en la Biblia cosas que ya sucedieron? Porque lo que vio Juan, el mundo gira en 365 días. Juan se adelantó 200,000 vueltas de la tierra alrededor del sol. Juan se adelantó 2000 años y vio un evento y regresa otra vez al mismo lugar donde se encontraba en el imperio persa. Cuando Alberto Einstein descubre la fórmula E igual a mc al cuadrado, Einstein descubre la cuarta dimensión. Lo que la Biblia explica, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Ahorita ve tu secundero en tu reloj. Presente. El momento que marca un segundo el secundero, el pasado, ¿dónde está? Cada vez que marca 1, 2, 3, 4, el pasado, ya quedó completamente atrás. Ese el segundo, no lo recuperas jamás. Y cuando descubrimos realmente que esto es realidad y que podemos viajar en el tiempo, porque los profetas viajaron en el tiempo, Ezequiel fue llevado al pasado, Babilonia. Oye, Señor, ¿por qué nos castigaste? Etcétera, etcétera. Vas a ver por qué. Lo saca Dios de su cuerpo, lo lleva al pasado, al tiempo de la cautividad babilónica, y le dice: mira lo que hizo Israel. Los
sacerdotes violaron, comenzaron a adulterar, a fornicar, a serle infiel a sus esposas, y por esto están castigados ahora. Y regresa al presente Ezequiel, y entonces se entiende que Dios es un Dios justo. Pablo en 2 Corintios 12 es arrebatado y llevado al cielo. Y Pablo era tan humilde que dice: yo no sé qué fue lo que vi allá arriba, pero saben una cosa que no se los puedo contar. No hay palabras para decirle de lo que yo fui, de lo que vi y oí allá arriba en el cielo. Y entonces Pablo, más adelante, 2 Corintios 12, escribe: para que las revelaciones, para que todo lo que vi y oí no me exalte ni me ensoberbezca, Dios ha permitido un aguijón en mi carne. Él tenía alguna enfermedad, muchos dicen que era un problema oftalmológico de los ojos, porque en Gálatas se escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo. Cualquier cosa que haya sido, él tenía un aguijón para mantenerlo humilde. Pablo, el apóstol, el más grande misionero de la época cristiana. Así que todos nosotros debemos recordar eso. Dios quiere mantenernos humildes a todos. Nunca te exaltes, nunca te ensoberbezcas por el dinero, por la posición, por lo que tengas, y siempre estemos dispuestos a ayudar a los demás, a vivir a los demás. Ahora rápidamente, ¿verdad? Estamos en el camión. Todos los hombres tienen obligación de bajarse del camión antes que la esposa y darle la mano para que se baje su esposa. No digo cuántos lo hicieron ni cuántos no lo hicieron. Al principio lo tuve que hacer yo con otro hermano porque todos pasaban como los chinos. Se bajaban y la esposa por ahí, ¿verdad? Y bájate, apúrate. Cuando te sientes en un restaurante, le jala la silla a tu esposa, porque ellas merecen respeto, consideración y caballerosidad, que se ha perdido completamente en nosotros los varones, y tenemos que regresar al varón de Dios. Te vas a subir a tu vehículo, te das la vuelta, le abres la puerta a tu esposa para que suba. Y ya que se suba, le cierras la puerta, te regresas y te pones al volante. Y no le dices: échate en la cajuela. Estos detalles a nosotros los varones nos parecen que no tienen la menor importancia. Para ellas tiene muchísimo, porque la mujer es muy detallista y tenemos que estar continuamente enamorándolas. Se pierde la caballerosidad. La mujer necesita sentirse respetada, admirada y cuidada, porque para eso Dios nos creó más fuertes que ellas. Y hablo en el sentido general. Claro que hay mujeres como Golda Meir, la primera ministra, Margaret Thatcher, mujeres increíbles. La excepción no rompe las reglas, pero generalmente hablando, la mujer necesita caballerosidad. Como varones, no perdamos eso, hermanos. Cada vez que te bajes del autobús, bájate tú primero, dale la mano para que ella se baje las escaleritas. En cualquier momento está listo para ayudarla, porque eso es lo que nos hace verdaderamente, repito, varones de Dios. Nos quedamos en el capítulo 25 de Daniel 9 y estamos viendo las 6 cosas profetizadas para que nosotros conozcamos que cada una de estas se tiene que cumplir antes de la segunda venida y en la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo, 24, las últimas 2 cosas en las cuales pusimos un paréntesis en la primera conferencia antier. En quinto lugar, para sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Esto es muy importante, porque hasta este momento hemos descubierto, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los profetas o los videntes? Naví en el hebreo. Aquellos hombres que veían hacia el futuro y escribían: va a pasar esto, va a pasar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una ley en el Antiguo Testamento para los profetas. Si un profeta decía algo que no se cumpliera el 100%,
no el 99.9%, tenía que cumplirse el 100%, y si no se cumplía el 100%, era falso profeta. Entonces, en el siglo I de la época cristiana, el canon de las escrituras se cerró. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años, por más de 40 autores. Unos eran pastores, otros profetas, otros como Isaías sirvió servía en el gobierno. Daniel sirvió a 3 imperios babilónico, medo-persa, y muere antes de que entre Alejandro el Magno con el imperio griego. 40 hombres que entre ellos casi no se conocieron, pero todos escribían y estaban conscientes de la coordinación y de la increíble exactitud de la palabra de Dios. Estos 1500 años en que se formó la Biblia, se cerró el canon en el siglo I, porque los apóstoles mandaban las cartas a Tesalónica, a Colosas, a Éfeso, etcétera, etcétera, y mientras ellos vivían, se cercioraron que esas cartas pertenecieran al canon que se cerró. Después del siglo I, ya no aceptaron ninguna revelación, ninguna otra carta que se incluyera en los 66 libros de la Biblia. Se cerró el canon. Y termina el apóstol Juan diciendo en Apocalipsis: cualquiera que de aquí en adelante, o tú oyes que un ángel lo que dijeron, o tuvo una revelación, una profecía, cualquiera que le agregue algo a lo que está escrito, o le quite algo de lo que está escrito, va a caer en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 y las maldiciones de Dios. Entonces entra la nueva era, el Nuevo Testamento, y entramos en la época de la apostasía, que creo que comenzó 85, 90, más o menos, un movimiento fortísimo dentro de la iglesia cristiana de apóstoles y falsos profetas, donde el rey de Ecuador va a salir este presidente, y de Cuba va a salir aquel presidente, y ahora va a venir una muchacha con un vestido rosa el domingo a la iglesia, esa va a ser tu esposa futura. Y el Señor dice que de aquí va a salir una fuente impresionante de un manantial, que esta iglesia se va a levantar y tú vas a ser más grande que Moisés. Y encontramos una barbaridad de cosas que no nos imaginamos. Y cuando oímos estas cosas, tenemos que preguntarnos: ¿conocemos la Biblia? ¿Realmente hay más profecías o la Biblia está incompleta? ¿Hay más revelaciones o la Biblia está incompleta? Ahora, hay revelaciones espirituales. Yo vengo a la Biblia y entiendo, ahora entendía esto por revelación, pero no en cuanto al futuro. No hay nada al futuro que Dios nos quiera revelar. Y así ha habido cantidad de personas en los últimos 30, 40 años que han profetizado, no se ha cumplido, han caído como falsos profetas y siguen escuchándolos millones de cristianos, por la grandísima ignorancia que vivimos de las Escrituras. Para esta hora hemos nacido, para poder trazar bien la palabra de verdad. Vemos nosotros entonces que va a ser sellada, que dice aquí, la visión y la profecía. En 1 Corintios capítulo 13, o sea, la visión y la profecía, estamos hablando de Israel, de todas las cosas que le van a suceder a Israel. 1 Corintios 13, versículo 9 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo aquello que vemos en la Biblia que ha sido revelado a nuestro espíritu es parcial. No hay un solo hombre que exista que tenga todo el horizonte de la verdad. Por eso siempre habrá errores, pero no herejías. Hay un predicador grandísimo que admiro mucho en California, ¿verdad? Y que lo he seguido durante muchos años, y tiene ciertas cosas que no me parecen, o que me parecen que como que está exagerando o no está exagerando, y lo hago a un lado porque el 90% es alimento que a mí me gusta.
Hay otro teólogo, ¿verdad? Fulano de tal, que tiene unos libros maravillosos y los he leído, etcétera, etcétera, pero es hipercalvinista, por ejemplo, que cree que algunos fueron escogidos para el cielo y otros para el infierno, lo cual no estamos de acuerdo en lo absoluto, porque no se puede negar la libertad y la responsabilidad moral que tenemos delante de Dios. Y así pasan muchas cosas. Entonces no vas a encontrar un hombre que tenga toda la verdad. Yo muchas veces he dicho cosas, ¿verdad?, que me arrepiento de haberlas dicho, y las que realmente puedo lastimar a la gente, tengo que pedir perdón. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Esto lo dije, sucedió creo que el año pasado. Yo dije, creo que el 28 viene Cristo. La regué, pero bien gacho, ¿verdad? Porque no lo debía haber dicho con tanto dogmatismo, que fue mi gran error. Pude haber dicho, es más o menos alrededor. Se me echaron encima como no saben. ¿Por qué? Porque mientras más figura pública eres, todo el mundo está esperando, precisamente, analizan con lupa lo que dices, para cualquier error que tengas, lo publiquen y atraer seguidores en las redes sociales. Ya se ha convertido esto en una costumbre, y tenemos nosotros que enfrentar todo esto y darnos cuenta que es el precio que se tiene que pagar. Por eso tenemos la responsabilidad de estudiar conscientemente y responsablemente la palabra de Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto que no ha venido, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. ¿Cómo hablaba un niño? Gugu, tata, mamá, tata. Pensaba como un niño. Papá, ¿por qué los globos se suben? Papá, en el avión, ¿por qué la gente parece hormiguitas de chiquitos? Papá, ¿quién creó a Dios? Pensamos como niños, juzgábamos como niños. Papá, si me quieres, ¿por qué me pegas? Mas cuando ya fui hombre, dejamos todos esos pensamientos y comenzamos a madurar. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, o sea, cuando venga Jesús, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, y lo dice el capítulo precisamente de 1 Corintios, tú puedes ser un teólogo y conocer todos los misterios, hablar en lenguas y tener poderes de lo que tú quieres, pero si no tienes amor, ¿sabes una cosa? No eres nada. Todas esas características y virtudes que se atribuyen que tú tienes, o un gran predicador, o un gran historiador, o lo que sea, no me importa lo que sea, dice Dios. Estoy buscando que tú puedas cada vez enamorarte más de mí y amar más a tu familia, amar más a la gente, amar más a tus hermanos. Si entramos a la iglesia, les dije, como si entramos al cine y otra al cine, las palomitas, y no me importa quién está acá, y así hay gente que entra a la iglesia o aquí en las reuniones, no ves a nadie, no saludas a nadie, no ves el que está atrás, etcétera, etcétera, porque viene solamente a complacerte, a mí. Y cuando entras a la iglesia, entras buscando a quién podemos abrazar, a ayudar, una palabra. Doña Chenchi está la pobre con cara de mártir desde que entré a la iglesia. Doña Chenchita, nadie la pela, nadie la fuma, nadie le hace caso, porque no les importa a nadie. El amor comienza a enfriarse en nosotros y comenzamos a creer que somos grandes cristianos porque hacemos grandes cosas, pero lo que a Dios le interesa es que amemos a las ovejas por las cuales Él dio su vida en la cruz. El que está junto a ti, Cristo murió por él. El que está atrás de ti, Cristo murió por él. Entra y busca siempre a quien abrazar, a quien darle una palabra, a quien los WhatsApps, ¿para qué nos sirven? Yo WhatsAppeo 100 WhatsApps a la semana, me llegan mensajes y los comparto con toda la gente que pueda, a discípulos, etcétera, etcétera, porque siento que me edifica. Esto lo tiene que saber este hermano, y tenemos tantas personas que pienso quién puede bendecir esto, y estamos continuamente pensando no en nosotros, en los demás.
Y no te imaginas cómo vas a crecer y cómo vas a madurar y cómo vas a parecerte cada vez más a la imagen de Jesucristo. Porque finalmente cuando lleguemos al cielo, Pedro, hice 100 iglesias. Pedro, gané 400 millones de almas y construí 50 asilos y 10 orfanatorios, Pedro. Ya están listos mis regalos, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes cuál es la única pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo? Y lo único que le va a interesar a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿sabes la pregunta que te va a hacer Dios a ti y a mí? Va a ser la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? Romanos 8, 29 y 28. Hemos sido conformados para parecernos a la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto te pareces? ¿Cuánto del carácter de mi hijo se formó en ti, que estás enfrente de mí ahora? No me digas nada de lo que ganaste, ni de lo que hiciste, ni de lo que construiste. Mi interés toda mi vida fue que mi hijo se reprodujera en tu carácter. Regresamos entonces a Daniel y comprendemos por qué la visión va a ser sellada y la profecía, pues porque ya no se va a necesitar. Y dice finalmente, y a ungir al santo de los santos, cuando ya en el reino milenial Jesucristo sea ungido a Israel, le reconozcan como el Mesías y pueda el Mashiach Kadosh ungir al santo de los santos en el original hebreo. Así dice, Mashiach Kadosh, para que pueda ya finalmente reinar universalmente. Muy bien. Cuando estas 6 cosas se cumplan, y sabemos que se van a cumplir durante el tiempo de la tribulación, este es el panorama de los 490 años que Dios le revela a Daniel a través del ángel Gabriel. 490 años hay, y a continuación comienza Dios a darle a Daniel ciertas claves. Versículo 25, le dice el ángel Gabriel a Daniel, continuando con esta revelación: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 483 años. Desde que se ordene la restauración de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Y esto es algo asombroso, porque el decreto dado para la reconstrucción de Jerusalén no fue dado hasta 100 años después de la muerte de Daniel, si lo quieres apuntar, porque esto es matemáticas cronológicas exactas bíblicamente. ¿Qué le estoy diciendo? Que la primera venida de Jesucristo se profetiza matemáticamente en el Antiguo Testamento, no así la segunda venida, pero matemáticamente fueron exactamente 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, cuando en el libro de Nehemías, capítulo 2, el rey Artajerjes de Persia, que es ahora Irán, dio la orden para restaurar Jerusalén. Estamos hablando de 483 años, y esto es asombroso, porque vuelvo a repetir, como dijimos hoy en la mañana: pues si yo veo que un paralítico se levanta, voy a creer en Dios. Y si hubiera, como Carlos Sagan, el astrónomo ateo, cuando muere le dice a su familia: yo no creo en Dios porque no hubo suficientes evidencias. Si hubiera más evidencias de creer en Dios, ¿y por qué no se nos aparece Dios y nos dice de una vez que Él es Dios para creer en Él? O sea, él quería a su gusto un Dios. Y así está la gente. No, si yo fuera Dios haría esto. Y si yo no fuera Dios no permitiría que estos niños se murieran. Y si yo fuera, espérame tantito, pero sabes una cosa, descúbrelo, no eres Dios.
Y sus pensamientos de Él no son tus pensamientos, ni tampoco Él actúa como tú quieres que Él actúe. No es un Dios al gusto, no es un Dios al menú. Llegas a un restaurante y quiero esto y quiero esto. Tú no puedes llegar, yo quiero un Dios así y así y así. Y si es así, 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 voy a creer en Él. Qué equivocado estás. Cuánta soberbia intelectual de los seres humanos. Entonces, después de los 483 años, comienza la reconstrucción, y cuando Jesús entra a el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos se cumplen los 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, de una forma cronológica asombrosa que solo Dios lo pudo hacer. Y cuando Cristo entra a Jerusalén, Él comienza a decirle a la gente, vayamos a ver qué fue lo que expresó en Lucas 21, para que entendamos claramente que fue en esta época cuando Cristo realmente cumple esta profecía, el príncipe que ha de venir. Lucas 21 dice el versículo 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada o pisoteada o devastada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios profetiza a través de su Hijo Jesucristo. Donde nos encontramos nosotros, los judíos no van a volver a tener el control de esta nación hasta que Jesucristo regrese. En la guerra de 1967 recuperaron parcialmente el general Moshe Dayan. Hoy en la librería del Holocausto, ¿no se asomaron a ver los libros que hay? Yo me los quería traer todos. Era increíble la cantidad de información que había. Todo un libro dedicado a la guerra de los 6 días, al antisemitismo, a la guerra del 73, Yom Kippur, a la del 48, a la vida de Ben Gurión, el primer presidente de Israel. Había una biblioteca impresionante, muy barato los libros, acerca de toda la historia de Israel. Pero en 1967, Israel es rodeada. Otra vez, el 48, 56, 67, el junio de 1967, por 5 naciones árabes. El presidente Anwar Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria y de Irak y de Líbano: ya estamos hartos de los judíos, echémoslos al Mediterráneo. Y hacen un plan desde el mayo para cierran el canal de Suez, el presidente de Egipto. Y los judíos inmediatamente se dan cuenta que al cerrar el canal de Suez están completamente amenazados. Y entonces lanzan el 1 y 2 de junio el ataque en contra de Israel. Pero hasta la fecha, los pilotos de esta nación, los pilotos judíos en los F-35 que tienen ahora, en aquel tiempo eran F-16, son los mejores pilotos del mundo. Más que los MiG rusos y que los F-35 de los gringos y más que los aviones de los ingleses. Nadie supera en el siglo XXI y los últimos 75 años la aviación que tiene Israel. Los israelitas se suben en 6 aviones el 2 de junio. Elevan y se suben a los aires y van a Egipto a las 4:30 o 5 de la mañana y comienzan a bombardear y barren toda la aviación de Egipto. Después Jordania, el rey Hussein, oye, y comienza la propaganda: estamos ganando la guerra, dice Nasser y sus mentirosos de los que tienen el control de la propagación de las noticias. Y Jordania, el rey Hussein: pues sí, pues yo le entro, no me quiero quedar atrás de esta victoria contra los judíos. Y entra Jordania y un piloto o un sargento judío intercepta la comunicación entre Jordania y Egipto y se van contra Jordania y le acaban completamente con lo que tiene, acaban con todos los aeropuertos de Líbano, de Siria y de Egipto. Y de Egipto. Y el 6º día, como dijimos, ya no había nada que conquistar. El general Moshe Dayan entra a Jerusalén
Y comienzan primero, Baruch Hashem Adonai Elohim, Dios bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén ya es nuestra. La península del Sinaí la conquistan, entran a Egipto, a la península del Sinaí y las colinas del Golán. ¿Se acuerdan? El mar de Galilea, que es la frontera con Siria, se apoderan de toda esa frontera en 1967. Pero pasan algunas semanas y la Liga de Naciones o las Naciones Unidas, la ONU, les manda un recado y les dicen: si ustedes mantienen el control de la península de Sinaí y no se salen de las colinas del Golán, va a haber una guerra peor todavía contra los musulmanes. Entonces el general Moshe Dayan se sale de la península del Sinaí y les dejan ese territorio que conquistaron. Y Jerusalén, tienen que repartir Jerusalén y les dejan la mitad, como mañana lo vamos a ver. Los muros de los lamentos es la parte que le corresponde a Israel y del lado izquierdo es del Islam. Entonces viene un acuerdo para que entreguen la mitad de Jerusalén. Y las colinas del Golán, dice el general Moshe Dayan, ni de chiste, porque el día que nos retiremos de las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, es como si nos apuntaran con un cañón y en cualquier momento nos pueden devastar y acabar con la nación. Entonces, hasta este momento mantienen el control de las colinas del Golán, de la mitad de Jerusalén, y cuando llegan, ¿verdad?, le dan la franja de Gaza a los palestinos y el Banco Oriental en Jericó, donde tú y yo comimos hace 1 o 2 días. Esta ha sido la guerra más espectacular de todos los tiempos, porque está escrito que nadie los iba a sacar de su tierra, que Dios los había establecido. Ahora, vean ustedes también que esto es maravilloso, porque en Mateo capítulo 23, Cristo dijo estas palabras, versículo 37 al 38. Mateo 23, 37 al 38, y dice así: Jerusalén, Jerusalén, es Jesús, el Mesías, hablando, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuchen muy bien estas palabras, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina, juntar a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan Baruch Hashem Adonai Elohim. No me volverán a ver hasta que me reconozcan como el Mesías. ¿Y cuándo será esto? Cuando se cumpla la semana 70 de Daniel, que es los 7 años de la gran tribulación. Vean la profecía en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, que está junto a Daniel, vean ustedes qué profecía en el capítulo 3 de Oseas se hizo 700 años antes de Cristo. Oseas 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Cristo muere, les dice, van a quedar desiertos, no me vuelven a ver. Yo me regreso al Padre y no voy a regresar hasta que cuando regrese ustedes sepan y me reconozcan que yo soy el Mesías. Entonces Cristo se va al cielo y Dios forma la iglesia y Israel queda ahorita bajo el juicio de Dios. Actualmente Israel no es la nación de Dios. En Cristo no hay judío, ni griego, ni italiano, ni español, ni mexicano. Ahora me decía nuestro guía, entonces el judío, ¿qué es actualmente? Digo, los que se acepten como el Mesías forman parte de la iglesia. Y la iglesia está formada actualmente por judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús. Un judío ahorita que acepta a Jesús forma parte de la iglesia. Como el capitán del barco en Galilea que se presentó y dijo que él creía en el Mesías, es judío, él forma parte de nosotros, de la iglesia. Así que nosotros, me preguntaron también, ¿y por qué no te haces tú judío? Le digo, porque ya lo somos.
¿Cómo que ya son ustedes judíos? Sí, porque la palabra judío significa el que alaba. Y Jesús dijo, Dios mi Padre busca a los que le alaban y adoran en espíritu y en verdad. Y ahora la iglesia somos los únicos que alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Somos los verdaderos judíos. Espiritualmente, no tengo que hacer un juramento al judaísmo ni ponerme la kipá para poder identificarme con Israel. Dios sabe quiénes somos nosotros, pero hemos dicho y nos hemos cansado, Dios no ha acabado con Israel. Viene por ellos y todo esto que estamos haciendo, visitando y llenando esta tierra con todo aquí, con los cristianos, no se imaginan el testimonio que estamos dando, principalmente a los guías. Están asombrados los guías que sabemos más de teología que ellos. Ellos son expertos en historia y en arqueología y paleontología, antropología, y qué bárbaro, qué lecciones. Hemos recibido lecciones gratuitas, ahora sí, ¿verdad? Incluidas en el viaje, una lección de un maestro todos los días. Yo no me canso de ir, Isaac, cuánto conocimiento tienen por el amor de Dios, pero no pueden meterse a la teología porque aún las vendas no se les caen de sus ojos y no entienden muchas cosas que nosotros hemos comenzado a entender. Regresamos a Daniel y en penúltimo lugar dice la Biblia que después de que las murallas sean reconstruidas, se cumplan los 483 años, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Profetizado 600 años antes de Cristo. Daniel vivió en el año 680, 683 antes de Cristo. Y dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está, la última semana, los últimos 7 años para que se acaben de cumplir los 490 años o las 70 semanas de la profecía. 7 por 7 son semanas de años, 490 años. Ya se cumplieron 483 y quedó una semana pendiente, que es esta semana. Y esta semana, ¿quién es el que la va a confirmar? El príncipe que ha de venir, que es el anticristo. En el momento que el anticristo confirme, y vean qué interesante lo que dice, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación, y por otra semana confirmará. ¡Qué tremendo! No dice y por otra semana va a firmar. O sea, el anticristo va a confirmar un pacto. A confirmar significa que ya existía. Abran los oídos. ¿Se acuerdan los acuerdos de Oslo en España? Y después se fueron a España, se fueron a Noruega, se fueron a los países escandinavos buscando la solución entre Bill Clinton. Hay una foto de Bill Clinton con Isaac Rabin y Yasser Arafat, que fundó el Partido para la Liberación de la Palestina, ¿verdad? Que fue el terrorista número 1 del siglo XX, etcétera, etcétera. Todos han fracasado. Y el presidente Trump, por primera vez en la historia, las únicas naciones árabes que estaban en paz con Israel eran Jordania y Egipto, desde hace 45, casi 50 años. Y después de casi 45, 50 años, cuando entra el presidente Trump, Trump invita por primera vez a las naciones árabes para que formen parte del acuerdo de Abraham. E inmediatamente lo confirman los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, etcétera, etcétera, y entran bajo Israel y la protección de Israel 4 naciones árabes, algo inconcebible. ¿Cómo ahora los árabes, enemigos de Israel, están pidiéndole ayuda a Israel, quedar bajo su paraguas? Bueno, porque Irán bombardeó hace 2 años algunos pozos petroleros, los judíos bombardearon algunos pozos petroleros, Irán bombardea algunos pozos petroleros de Arabia Saudita, y los árabes dicen, si
ahora el presidente Biden ya no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Y Arabia Saudita no le quiere entrar porque es la nación más poderosa de la península arábica, porque Arabia Saudita dice lo siguiente: mientras Israel no le permita a los palestinos formar un estado dentro de Israel, un estado palestino y un estado de Israel, no vamos a tener relaciones con Israel. Y Arabia Saudita hasta el momento no ha entrado a los acuerdos de Abraham. Y de acuerdo a Ezequiel 38, no va a entrar. Como los chinitos nomás milando, cuando venga la invasión de Rusia, van a protestar, nada más a protestar. ¿Por qué a protestar? Porque no van a poder hacer absolutamente nada. Todo está escrito. Aleluya, Señor, bendito sea el Señor Jesucristo y su Padre. Gracias por habernos dejado estas maravillas, esta información que vemos cómo está avanzando todo. Llega Biden y el petróleo no funcionó. Rusia lo está ayudando China con el petróleo y pues ¿qué hacemos? Y ya le cerraron la llave Putin al Nord Stream para que no surte petróleo a Europa. ¿Y qué hace Biden? 3 meses antes, Biden maldijo al jeque, el director, el presidente o el rey de Arabia Saudita. Le dijo que era un maldito porque mató a un periodista y estaban involucrados. Y después de insultar al jeque, 3 o 4 meses, el presidente Biden llega a Arabia Saudita a decirle: please, produzcan más petróleo. Y le dice: no, cállese. Y se regresa nunca había pasado esto, se regresa con la cola entre las patas, Biden a Estados Unidos, ¿y qué creen que hace? Le pide petróleo a Maduro. Le pide petróleo a Venezuela. Cuando el presidente Trump estuvo a punto, ¿verdad? Ya casi, no sé si invadir Venezuela, pero le declararon la guerra y lo consideraron como un terrorista a todo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues ahora Biden va con Maduro para decirle: danos petróleo. O sea, haciendo la vergüenza, se sale de Afganistán ante una vergüenza impresionante. Dejen a Afganistán al presidente Biden 7-8 billones de dólares de tanques de guerra, de municiones, de ametralladoras, de pistolas. ¿Por qué? Por el miedo que pudiera hacer Afganistán. Y en 2 días la embajada de Afganistán se quedan atrapados todo el personal y Biden no hace nada por sacarlos. Comienzan a sacar aviones, los afganos quieren huir y comienzan a cerrar todo Afganistán y dejan el ejército y todos los tanques y todo el armamento ante la vergüenza del mundo entero. Estados Unidos está condenado y está bajo el juicio de Dios. Y esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ha llegado a su fin, a una crisis política, económica, pero principalmente moral. Y para terminar, en Daniel 12, que ya describe la tribulación, dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Todo el capítulo 11 del versículo 38 al 45 describe las guerras del anticristo en el Medio Oriente. Por eso dice el capítulo 12, en aquel tiempo, o sea, conectando con el tiempo que se acaba de describir. Se levantará Miguel. Ustedes saben que el arcángel Miguel es el arcángel de Israel, ¿verdad? ¿Sabían? Es el arcángel que cuida esta nación. El mero jefe de todos los billones de ángeles del universo, Miguel, cuida la nación de Israel. ¿Habrá alguien que cuide Toluca o México? Y se dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí está, se le confirma a Daniel, y será tiempo de angustia. O sea, Miguel se va a levantar en el tiempo de la semana 70 de la tribulación, y en Apocalipsis 12 dice, y habrá una guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y ya no prevalecerán, serán arrojados del cielo a la tierra, y vendrá Satanás con gran ira tratando de destruir finalmente a la nación de Israel. Y va a fracasar, porque jamás volverá a destruir nadie ni nada a Israel. Porque así Jehová lo ha dicho.
Y finalmente dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro o el sefer en el hebreo, que significa todas estas profecías. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, otra vez el ángel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta et ketz, que es la frase en hebreo para escribir los tiempos finales. Mucho ojo, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente como lo estamos viendo, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Tú perteneces a esta generación que están entendiendo que sin santidad no veremos a Dios. ¿Has llegado a entender que tienes que tomar en serio a Dios? ¿Ya has llegado a entender el gran precio que Cristo pagó en la cruz por ti, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo y por nosotros? El que no lo entienda va a pertenecer a los impíos. Y como dijo Mateo 24, como en los días de Noé, vino el diluvio porque no entendieron, pero los entendidos entenderán. Dios le dice a Daniel, Daniel, hace 2600 años, todo lo que estoy dando ahorita, nadie lo va a entender en 2600 años. Nadie, ni teólogos ni nada. Y en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir estas profecías, y los que vivan en esa generación es para ellos. Ellos lo van a entender, como lo estamos comenzando a entender nosotros en el siglo XXI. El Espíritu Santo se está moviendo como ustedes no se imaginan, y tantas cosas ocultas que no se entendían hace 5 años, 10 años de la Biblia, las vamos a comenzar a entender. Pero solo los entendidos, porque es imposible, como dice en el Sermón de la Montaña, los puros verán a Dios. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vemos a Dios? En la Biblia. Yo no puedo ver en la Biblia y tener un amante. Yo no puedo ver en la Biblia y tener rencor. Yo no puedo venir en la Biblia y le grité a mi esposa anoche y no le pidió perdón. Yo no puedo venir a la palabra a presentarme al trono de Dios ante su palabra cuando mi corazón está sucio y mi alma está infectada y estoy intoxicado por el pecado. Tengo que sacar todo esto, tengo que tratar de vivir en santidad delante de Dios, para que cuando venga Dios, dichosos los puros de corazón, porque podré entender la Biblia. ¿Quiénes son los que entienden la Biblia? Los que se limpian diariamente del pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y Él quiere lavarte en esta noche y decirte que te ama, pero que tú no puedes seguir viviendo así. Y mientras más vivas en pecado, más duro se hará tu corazón, más difícil va a ser entender, más te amargarás, más estrés, más angustia, y a lo mejor vas a ganar mucho dinero o vas a triunfar y te darás cuenta que todo eso que tú anhelabas se vuelve maldición. ¿Por qué? Porque como dice el rey Salomón, al que a Dios le agrada, Dios le da salud y dicha y gozo para comer y beber de su vida. Porque he visto un mal debajo del cielo, aquel al que muchos hombres tienen todo, no les falta nada, pero Dios no les da el don para disfrutar de la vida. ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿No quisieran muchos de ustedes que tal vez no tienen a Jesucristo en esta noche venir a la cruz? Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados en esta noche, le pidas perdón a Dios por tu vida y le digas que entre a tu vida como tu Señor y como tu Salvador antes que regrese a México, a Chile, a Argentina, mañana o el sábado. Y en el muro de los lamentos verás cantidad de judíos mañana pidiéndole, ¿verdad? Metiéndole papelitos ahí a Dios. Ven por favor, pidiéndole que venga el Mesías. Ellos quedaron ciegos cuando el Mesías estuvo enfrente de ellos. No lo reconocieron. Esta noche el Mesías te ha sido presentado. ¿Lo puedes ver?
Puedes discernir qué es la Biblia a través del Espíritu Santo, que es Dios el que te está hablando. Si lo puedes hacer, dichoso seas. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo entre los muertos. Gracias, Señor, porque no hay nada perverso ni torcido en tu palabra. Toda ella es recta al que entiende, razonable a los que han alcanzado la sabiduría. En esta mañana, en esta noche, Dios te ha hablado a través de la Biblia, diciéndote que eres pecador y que si tú mueres en pecado, la condenación eterna te está esperando. De cierto os digo, dijo Jesús, que oye el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a esta condenación, sino que pasará de las tinieblas a la luz. Porque de tal manera te ama Dios. Nos ama Dios, que nos ha dado en esa cruz, manifestando su amor, su eternidad, su sabiduría y su odio al pecado. Es tan grande el odio que tiene Dios contra el pecado, que no perdonó a su Hijo Jesucristo. Pero ahora Él quiere perdonarte a ti. Y si tú rechazas, morirás también sin el perdón eterno de tus pecados, alejado de la presencia eterna de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder arreglar mi vida delante de Dios. Número 1, arrepiéntete. Esto es, reconoce que la forma como tú estás viviendo ahorita no le agrada a Dios, que necesitas cambiar de camino e ir en sentido contrario al camino que llevas. Porque si tú crees que hay caminos que te estás realmente bendiciendo, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cree que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados, que a los 3 días resucitó de los muertos, y simplemente dile en el silencio de tu alma en este momento: Señor Jesús, perdóname. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y te pido en este instante que entres a mi vida, porque creo que vives, que venciste la tumba y que eres mi única esperanza, fortaleza, mi roca, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. De aquí en adelante, ¿en quién confiaré? Gracias por darme la vida eterna y las promesas que el día que yo muera voy a verte cara a cara, enjugarás mis lágrimas y podré saber que valió la pena haber muerto a mí mismo, a mí misma, y haberte entregado mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.